¿Estamos? Sí. Comenzamos la sesión de charlas makers. Empezamos con un ciclo ahora de 2 charlas de domótica, las 2. ¿Vale? Entonces es gente que está poniendo cosas en sus hogares para hacerlos más cómodos, utilizando pues nuevas tecnologías, intentando ser barato y abierto, que para nosotros es importante, que las cosas sean asequibles y que sean abiertas. Para mí es un reto que los sensores y las cosas que se pongan yo pueda acceder a los datos brutos y yo ya hago lo que quiero con ellos, ¿vale? Que no me vendan la aplicación de turno, porque luego se cae la aplicación, se descontinúa y ya no tengo nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son 2 proyectos donde se integran de distintas maneras distintos sensores para hacer cosas chulas en las casas, ya sea de eficiencia energética o de seguridad o de confort, ¿vale? Entonces, estos son 2 proyectos que son ejemplos de lo que se puede hacer. Hay muchos ejemplos ya en camino y esto lo que hacen énfasis es en el low cost y open, software y hardware, ¿vale? Entonces, sin contaros más, doy paso a Jacobo Montaño, que viene de Zafra, que es un gusto tenerle aquí. Es un amigo desde hace mucho tiempo y muchos cacharros. Es un hombre que controla de distintos artes y entre ellos pues la curiosidad por hacer que su casa sea más cómoda desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces nos va a contar un poco de las cosas que ha montado con lo que tiene a su alcance, ¿vale? Entonces luego tendremos preguntas, luego viene Antonio Madueño para contarnos lo mismo de otra manera, ¿vale? Y entonces pues nada, espero que aprendáis y luego preguntemos y que sea cercano, que al final estamos aquí para salir con menos dudas y con más amigos y más gente que conozcamos, ¿vale? Así que nada, doy la bienvenida a Jacobo y para adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? A ver, pues aquí me han llamado para que os explique un poco por el tema de la domótica que yo tengo instalado en casa, que en un principio, pues bueno, a mí no me llama mucho la atención, pero puede ser que a vosotros os llame la atención. Bueno, pues la cosa es que tuve unas necesidades, no sé cómo explicarlo, unas necesidades pues que se me olvidaban las llaves, básicamente. A todo el mundo se le puede olvidar las llaves. Pero yo pensé, joder, con lo fácil que es que alguien me abra el portero de mi casa pulsando el botón, pues eso a mí me parecía muy sencillo. Y pensé, bueno, pues con un relé de domótica, llevando los cables hacia el relé, pues yo podría abrir mi casa desde el teléfono. Y así empezó todo. Pero ¿qué pasó? Que me quedé sin internet y no pude abrir la puerta. Entonces, básicamente, volví a tener el mismo problema. Dije, pues le voy a poner una batería al todo el router, al wifi, al relé de la puerta, para que se abra la puerta. Y aunque se quedara sin internet en la casa, que no se quede sin internet porque se vaya la luz, la batería me mantiene perfectamente todo el tiempo el relé encendido y el internet de mi casa. Entonces, pues me solucionó un problema que yo tenía. Y dije, bueno, pues vamos a seguir para adelante. Dije, bueno, pues esto consumirá mucho. Todo el día encendida la batería. Con la domótica, pues eso tiene un consumo. Todo consumo se puede medir. Entonces puse un medidor de consumo en mi casa para saber cuánto consumía realmente todo lo que estaba instalando de domótica. Y bueno, no era mucho el consumo, pero sí que me abrió la puerta otra vez a medir lo que yo estaba consumiendo en casa diariamente. Entonces, claro, pasé de no saber cuánto estás consumiendo hasta que te llega la factura un mes, a que diariamente, continuamente, un aparato que encendía, rápidamente me daba la lectura del consumo que tenía ese aparato. Y eso, pues claro, a mí me parecían datos muy importantes. Es como si vas en tu coche y no te preocupas de cuánto gasolina o cuánto gasolina estás consumiendo y alguien en tu casa o donde sea te lo va rellenando y al final de mes te piden dinero. Pues yo le he echado 150 euros de gasolina a tu coche para que tú funciones. Y a ti a lo mejor te puede parecer mucho, te puede parecer poco. Pero si no lo sabes, tú no haces un uso responsable de toda esa energía que estás consumiendo. Entonces a mí me parecía importante empezar a saber cuánto era mi consumo. Un consumo en casa que normalmente vemos normal. O a lo mejor, pues yo me di cuenta que tenía un calefactor que daba aire caliente, el típico calefactor que consumía 2000 vatios y no debería. Simplemente por instalar eso y ser un poco curioso, pues ese aparato ya no está en mi casa. Lo he sustituido por otro aparato que consume menos. Y es una tontería. Ahora, pues seguimos avanzando con la domótica. Dije, bueno, pues quiero abrir la puerta de mi casa, no solamente el portal de fuera.
Y también lo hice con una cerradura electrónica de los porteros automáticos de fuera, que en un principio tú vas a las tiendas y compras cerraduras electrónicas, que son carísimas, 200, 300 euros, para abrirla con tu móvil. Y al final es un relé que abre un motor y poco más. Pues me preocupé básicamente de poner a la puerta de mi casa una cerradura, como la de los porteros automáticos de fuera, en el bastidor de la puerta. De tal manera que cuando yo llegaba a mi casa, llamaba al portero de fuera. Bueno, llamaba al portero de fuera. Yo con mi móvil podía abrir el portero de fuera y ahora con mi móvil podía abrir la puerta de dentro. Pero seguía con el mismo problema. Se me quedaba sin batería el móvil y no podía entrar en mi casa. Digo, pues esto hay que solucionarlo. Y le puse a dar vueltas y me di cuenta que en domótica pues había sensores de vibración. Y dije, bueno, pues con esto podemos solucionar un problema. O sea, cuando ya llamaba al portero de mi casa, la domótica no se enteraba. No sabía por qué. De qué manera yo podía decirle a mi domótica que yo estaba llamando al portero. Y fue tan sencillo como, claro, yo cogí el portero, digo, ¿dónde está aquí el altavoz? ¿Dónde suena el portero? Y sonaba directamente en el altavoz. Y aquí en el altavoz no me cabía meterle un sensor de vibración. Pero en el propio portero sacas dos cables, pones un altavoz pequeñito dentro del portero y ahí coloca el sensor de vibración. El sensor de vibración lo único que hace es, cuando tú llamas al portero, el altavoz vibra y con la propia vibración alerta de que estás llegando a casa. Pues así de simple. Puse el sensor de vibración y ahora cuando llega a mi casa llamo al portero y automáticamente se me abre la puerta. A mí y a todo el mundo. Al portero, al portero, al cartero, ¿Pero por qué? Porque en mi casa a mí, siempre que me llamen a mi puerta, a mí me gusta que yo no me tenga que levantar. Y automáticamente se va a abrir la puerta. A mí no es un problema, puede ser que a alguien sea un problema, pero bueno, ahora a mí no es un problema. Y claro, a mí me pareció súper cómodo. Digo, bueno, pues ya si llego a mi casa y llamo a la puerta y se me abre sola, pues ya, ¿qué más quiero? Pues sí, que se me abre la de dentro. Entonces seguí tirando para adelante y claro, con el sensor de vibración, pues lo puedes colocar en la propia puerta de tu casa y cuando llamen, se abra la puerta. Así de simple. Tú llamas a la puerta de mi casa y se te abre mi puerta. Pero claro, me pareció demasiado, porque al cerrar la puerta se va a abrir también. Puede entrar en un bucle. Puede entrar en un bucle de que intento cerrar la puerta pero se me abre. Entonces, en vez de colocarlo en la puerta, lo coloqué un poco más allá, en el lavadero que hay un plástico, básicamente. Entonces, tú cuando llegas a mi casa, tocas el plástico del lavadero y se abre la puerta. Entonces, yo llego a mi casa sin llave, sin móvil, sin nada, y abro la puerta de mi casa. Evidentemente, mis vecinos pues no deberían de saber esto. O sí, porque hace poco salió inundada mi casa y tuve que abrieron la puerta de mi casa para solucionarme el problema y yo no tenía domótica instalada y se dieron cuenta porque estaba el garaje inundado a través de una inundación de mi propia casa y yo estaba fuera. Y bueno, pues a mí me parece que esto pues igual que me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Y el hecho de que tú desde tu móvil puedas decidir quién entra o quién no entra en tu casa, a día de hoy no es una locura. O sea, hace 15 o 20 años, o a lo mejor sí, pero a día de hoy el móvil es un aparato más de nuestro día a día, ¿sabes? Y bueno, ampliando un poco más tema de domótica, pues, a ver, en casa podemos meter todo lo que necesite encenderse o apagarse a través de domótica. Pero ahora con los sensores y las sensorizaciones, pues amplías mucho más el hecho de que se apague o se encienda una cosa, porque tú no tienes que decidir si lo apagas o lo enciendes. Ya se puede decidir por sí mismo, tanto por un sensor de temperatura, un sensor de humedad, hay sensores de inundación, que en la avería que yo tuve me hubiese venido muy bien poner un sensor de inundación al lado de la lavadora, y entonces si hay una fuga de agua o lo que sea, él te va a avisar o te va a cortar la luz o te va a cortar lo que tú decidas. Básicamente, la domótica es como tomar decisiones. Tú las tomas tú porque tú programas, pero esas decisiones ya las has tomado tú. Más adelante la máquina cuando tenga que tomar las decisiones, pues básicamente es lo que tú has decidido, nadie va a tomar decisiones por ti. Entonces, pues no es una cosa insegura, la domótica no puede ser algo que
que como se puede pensar hace muchos años, bueno, pues que va a acabar con el ser humano, al revés. Esto es para que nos haga más potentes. La domótica no tiene ningún sentido pensar más allá de que tú no la puedes dominar. Si es verdad que tu puerta, a mí pues hay veces que se me ha abierto la puerta sin que se debería haber abierto. Pero también ahí tenemos que ajustar nosotros que si ha vibrado la pared, a lo mejor al cerrar la puerta a mi vecino me vibra la pared. Pues hay que ajustar la vibración del sensor. Básicamente hay que hacerse con la domótica que tenemos instalada. Una vez que la tengamos instalada hay que sacarle más partido. Después, nuevos aparatos que me han llamado mucho la atención que yo haya incorporado por allí. Pues tenemos unos sensores nuevos, bueno, unos receptores que si tú tienes en una habitación 4 o 5 aparatos que se manejan con mando a distancia, como puede ser la televisión, el aire acondicionado, no sé, filtros de aire, cosas, pues lo que podemos hacer es con un solo aparato controlar todo. Ahora ha sacado, bueno, hace ya muchos años han sacado un centralizador, que es un sensor infrarrojo, que es capaz de comunicarse con todos los aparatos de una habitación por sí mismo. Entonces tenemos una aplicación en la cual nosotros decidimos, bueno, pues el equipo de música, la televisión, el aire acondicionado, todo lo tenemos centralizado en un sensor infrarrojo. Entonces, pues esto te quita de tener mandos a distancias, de tener muchas cosas a mano. Pero no solo eso, sino que la domótica también te va a manejar estos aparatos. De tal manera que yo al llegar a mi casa, ahora con Google, puedes decir, ha llegado el rey. Y cuando ha llegado el rey, ¿qué ha pasado? Pues se baja la persiana al 10%, se enciende una luz, se enciende la tele en el canal que yo decida, el aire acondicionado, pues decide si se enciende o no se enciende, porque el sensor de temperatura le va a decir si se enciende o no se enciende. En ese apartado, yo le tengo dicho que sí, que se encienda siempre y cuando el sensor de temperatura, si es verano, si hace calor, pues que se encienda, si es invierno, pues que se encienda, pero con calor. O sea que tú puedes decidir en todos los aspectos de tu domótica. Y esto pues viene a engrandecer más tu casa, simplemente, no es algo inaccesible. O sea, estamos hablando de que un relé de domótica son en torno a 5 o 6 euros. Sí que es reseñable decir que, bueno, hay dos grandes empresas, que una será Google y otra será Xiaomi. Entre ellas, pues no se comunican. Entonces tenemos ahí un problema de comunicación entre diferentes sistemas en nuestras casas. Yo he conseguido, os lo voy a explicar y yo creo que con esto ya va a quedar claro. A ver, lo de la puerta está muy bien, pero los sensores caros son de Google y los baratos son de Xiaomi. Entonces al final yo he controlado mi casa con Xiaomi. Pero es más cómodo utilizar la aplicación de Google para el día a día. Entonces la sensorización de toda mi casa, pues sí, se ha hecho con una marca determinada, que yo he utilizado Xiaomi. Pero después, para hacerlo más ameno, más accesible, pues Google tiene mejores cosas. Entonces sí que es verdad que vais a tener que decidir en un momento si compráis una compañía o si compráis otra. Hay libre. Como todos sabemos, tenemos nuestra domótica libre, pero no está tan accesible para ni siquiera empresas, sino tienes que ser un poco apañado. Para conseguir que tu domótica libre funcione, ya tienes que saber un poco más. Pero bueno, así, del día a día, te puedo decir que si queremos sensorizar, la compañía Xiaomi es la que tiene los sensores mejor preparados. Y después, pues Google es más accesible en el tema de la aplicación, básicamente, porque estamos más hechos a Google. Pero realmente funcionan todos. Sí, también me he dado cuenta, y es reseñable, que genera registros, y los registros, vamos, en mi casa yo digo que matan tortugas, pero sí que es verdad, los registros generan datos, y esos datos a veces sí nos los dejan borrar, pero otras veces no. Entonces estamos generando muchos datos. Cada vez que yo abro la puerta de mi casa, genero un dato que se queda almacenado en un sitio donde yo no lo puedo borrar.
tenemos que pensar también que, claro, esto es todo lo bueno y todo lo malo que tiene la domótica. Sabemos que tenemos que ampliar diariamente los almacenes de datos a nivel mundial y, claro, si todos aplicamos domótica a todas las cosas y los registros no se pueden borrar, esto es un peso de información que no sé si se estará gestionando, si se sabrá gestionar de aquí adelante. Yo he calculado que si yo pongo 15, 20 dispositivos en mi casa y no son muchos, y si somos 40 millones en España, multiplica. Ahora, por diariamente que yo aplique 10, 15 veces apertura de puertas, se nos van las cifras. El número de millones de registros diarios. Entonces, pues claro, la domótica es una cosa que para mí me ha abierto muchas puertas, pero también me ha abierto esa puerta. Es decir, no sé hasta qué punto estamos haciendo un buen uso o se puede llegar a hacer un buen uso de esto que es tan potente. Básicamente es eso. A la vez que tengo soluciones, tengo dudas y tengo problemas para este enfrentamiento que tengo. Simplemente. Y bueno, yo qué sé, podría hablar más tiempo, pero si queremos ya empezar a preguntar o hacer algo, pues mira, podemos empezar a preguntar. No sé cuánto tiempo llevo tampoco. Muchas gracias, acabo ahora cuento. Vale. Bueno, vamos bien de tiempo, entonces este evento está pensado para que haya interacción y hablemos. Vale, tenemos 15 minutos hasta el fin de la charla y otros 15 luego para un descansillo. Vale, entonces yo creo que mi pregunta, yo tengo varias, y si tenéis, pues preguntar. Ha hecho mención que la frontera o las que son ahora las que mandan son Xiaomi y Google. Amazon la quita del medio directamente. Amazon, no lo sé, yo no me he puesto a investigarlo realmente. Yo lo que he hecho es realmente comprar por precio y funcionalidad. Sí, todo el mundo mira vídeos de YouTube, a ver, porque antes de comprar algo sí que realmente YouTube te puede ayudar a decir, eso es lo que yo quiero, o no es lo que yo quiero, porque ahí sí que se ven las aplicaciones reales, ¿no? Y bueno, pues no me he puesto a investigar más con el tema de Amazon, la verdad. Sí que es verdad que Amazon no creo que fabrique. Amazon al final terminará comprando. Y las grandes, yo me he dado cuenta que es que hay incompatibilidades con Xiaomi y Google que, vaya, que es que a día de hoy no lo solventan. Es una disputa internacional abierta que nosotros sabemos y conocemos, que sabíamos que Google no quería que en los Xiaomi apareciera Google. Y bueno, es un problema medio resuelto, porque a día de hoy las actualizaciones de las aplicaciones de Google, hace unos meses sí que funcionaban y cuando yo me metí ya a comprar la aplicación, las actualizaciones nuevas ya no funcionaban. Fíjate, es una cosa que no han sabido solventar. Y para solventarlo yo lo que he hecho es poner dos relés, hacer un bypass. Entonces tengo dos relés, uno Google y otro Xiaomi, que están haciendo la misma función. Ahí está. Entonces, cuando necesito que funcione por Google, pues funciona el Google, y si le doy al sensor de vibración, al final va a terminar funcionando el Xiaomi. Claro, en paralelo, dos independientes en paralelo, que al final es la manera que yo lo he solucionado. También digo que los relés no son siempre secos. O sea que Xiaomi, yo me he dado cuenta que no tenía relé seco. Entonces, si quieres controlar el portero automático, que son 12 voltios, en continua, Google no te va a dar un relé, Xiaomi no te va a dar un relé, siempre te va a dar un relé que tenga 220 cuando abre. Entonces, mi solución fue colocar otro relé, que fuese un relé seco, que se alimentase su bobinado de 220. De tal manera que cuando Xiaomi abría, realmente lo que estaba haciendo era alimentar el bobinado del siguiente relé, que ya sí era seco. Claro. Y el otro relé, al ser seco, ya mueve el portero automático de 12 voltios. Por eso, yo lo he solucionado de esa manera. Te lo preguntaba porque yo sí tengo, digamos, lo poco que tengo yo de domótica en casa, tengo la combinación hecha con Amazon y con Xiaomi. Claro. Y ahí no tengo problemas. También es verdad que lo que uso es bombilla, enchufe y poco más. O sea, no tengo ese grado como tú, pero yo por eso te preguntaba por Amazon, digo, pues es lo que digamos es por donde empecé yo y por eso quería saber. Claro, en la Alexa, ¿no? En la Alexa es... Claro. Es que claro, después tú puedes darle el comando de voz al teléfono o le puedes dar el comando de voz
pues a un Alexa o un Google o lo que tú tengas por casa. Yo no lo tengo. Sí, es realmente algo interesante. Pero bueno, también es que con el teléfono yo me apaño. No soy muy del siglo XXI todavía. Entonces me parece raro hablarle al celular. Pero vamos, que es lo normal. Es lo normal, tener un Alexa o un Google en casa. Bueno, yo por mi parte... No me preocupa tanto cómo se almacenan los datos, sino más bien qué se hace luego con esos datos, ¿no? Claro, claro, pues sí, también es verdad, ¿sabes? Porque al final, claro, tú empiezas a darle sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto, pero no sabes ni lo que estás aceptando, claro. Sí, es verdad, y además que el que se que genere esa nube ahí, que realmente no se va nunca pues a lo mejor a día de hoy no tiene utilidad, como estamos viendo, claro, pero sí, sí lleva razón, con lo que se avecina, que nadie sabe lo que se avecina. Pues pueden que esos datos, pues al final sí que revelen algo. Lo que sí también me das a pensar que sí, en macrodatos sí que revela, claro, revela costumbres de tu casa y revela muchas cosas. En macrodatos sí. Y ya no vamos a hablar del robot aspirador, que también lo tengo, claro. Lo tengo metido en la habitación, pues imagínate. Cualquiera confía de eso, pero sí es verdad, sí es verdad. Sí es verdad. También podemos... Claro. Si nos volvemos locos, pues cada cosa puede... Es que puede dar muchos datos. Ya digo yo que simplemente poniendo lo que mide el consumo en mi casa, sé si mi pareja está en casa. ¿Cómo sé si mi pareja está en casa? Porque hay consumo. Ya está. No hace falta mucho. Y entonces pues sí que te quita privacidad. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Por eso también lanzo que la domótica es algo que tenemos que pensar en ello. Hay una parte muy buena que está clara, que todos lo vemos, pero también te digo que mata tortugas, si nos ponemos así. ¿Sabes? Que no es algo que sea inocuo. Es lo que yo te puedo decir, tampoco... Por eso yo creo que es la importancia de los datos tuyos, de tus datos y con tu control de ellos. Por eso decía de los protocolos abiertos de los sensores. Que al final, si vas solo con su aplicación, pues ya. Vas a Claro. la de Antonio luego, seguro que nos va a crear. Claro. Claro. Una preguntilla más. Pues mira, ahora no sé si decirlo. No, hombre, sí, sí. A ver, es que eso... Pues mira, me has comentado algo que sí se me ha pasado. Sí, 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 llevas razón, llevas razón. A ver, los protocolos de seguridad, pues como todo, ¿sabes? Si son capaces de entrarte en tu red wifi, son capaces también de poder entrar en tu... Eso está claro. O si te hackean el Google, a mí, si me hackean mi Google, realmente pueden entrar en mi casa. Y sí, sí. Seguridad, bueno, pues la misma que tengas ahí. Yo, como seguridad, pues no tengo nada extra. Lo que sí te puedo decir es que tengo puesto horarios dentro de los sensores. Tú esos sensores le puedes dar unos horarios. A lo mejor tú sueles venir a llegar a las 2 a tu casa. Pues dice que funcione desde las 2 menos 10 hasta las 2 y 10. Sí, pero vamos, es un tiempo que tú más o menos vas a estar en tu casa, que no es, ¿sabes? Y después, más allá, pues no me planteo mucha más seguridad. Ya te digo que si necesitamos una red wifi para que todo esté comunicado y todo esté bien unido, eso no puedes... hombre, fuera de tu casa se pueden introducir dentro de la red, eso es inevitable. Pero eso es un nivel de hackeo, ¿sabes? Que no es lo normal. Sí que es verdad que sí que da que pensar, porque claro, en industrias más serias debería un banco o lo que sea, deberían de tener un protocolo y deben de tener un protocolo más fiable. Hombre, también tiene tu llave física que si la echas él no puede abrir.
en ese sentido, ¿no? Después yo tengo puesto, se me ha olvidado comentarlo, yo tengo puesto una cámara de portero. O sea, en las zonas comunitarias de los edificios sí se puede poner. De cara a la calle no se puede poner una cámara mirando hacia la calle, pero en las zonas comunitarias sí. Entonces, si tú llegas a mi casa, la cámara o detecta el movimiento, o bien tú puedes llamar al timbre de la propia cámara para que yo te abra la puerta, ¿no? Y me sale la llamada al móvil, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido de que sí, tú puedes entrar en mi casa, pero a mí me va a saltar quién ha entrado, te va a hacer una fotografía y a qué hora has entrado. Y me va a avisar al móvil. O sea, es la seguridad que yo tengo, simplemente. No te puedo decir más en ese sentido. Nosotros tenemos ese problema en la Politécnica desde el principio, que queríamos una llave por comodidad, no por seguridad tanto. Entonces al final es que la puerta de la pega una patada y la abre. Sí. Te va a tardar menos en abrirla con una patada que a la Wi-Fi. Sí, es verdad. Entonces pues la seguridad es tan grande como lo pones a la puerta para empezar. Eso es, y si eso es. robar, te van a robar seguramente. Eso es. Sea como sea. No es una puerta blindada tampoco la de mi casa. Eso sí es verdad. Esto es un posible hueco más, pero si ya tienes uno así de grande, ¿para qué vas a meter todo el Sí, es verdad, sí, es verdad. Y son por comodidad. Para nosotros es magia lo de la cerradura electrónica, es una super comodidad, porque cada persona tenemos un registro privado de los accesos de cada persona en el sitio, como wifi, local. Claro. Soluciones que yo creo que soluciones locales y privadas pueden estar bien. Sí, sí, vamos, desde luego yo lo considero un imprescindible el tener la cámara del portero. Otra cosa que no he comentado es que yo recibo paquetes en mi casa sin estar en casa. A ver, todo depende también del que te lleve el paquete, porque claro, físicamente no estoy, pero estás hablando conmigo. Me estás pidiendo el DNI y te lo estoy dando. Porque el hombre llega a casa, llama al portero y se le abre. Va con el paquete, llega ya a la puerta y nadie le abre. Pero mira para el lado y hay una cámara con un botón que está iluminado y hace así y llama. Entonces a mí me salta al móvil una llamada y yo lo veo. Y yo descuelgo y hablo con él. Digo, sí, sí, me está llegando el paquete. Ah, vale, venga. Pues déjamelo ahí, el DNI y tal. Yo le abro la puerta, si quiero, o me lo deja en la propia puerta. Y el paquete me llega a mi casa aún sin estar en casa. Es una aplicación que, bueno, yo la veo muy práctica para mí, porque claro, no tengo que estar en casa. También estoy pensando en el futuro en hacer una caja, tan simple como una caja que se abra o se cierra con el móvil, con una cerradura. Entonces llega el tipo y en la propia caja o se ilumina la caja, de alguna manera o lo que sea, para que él sepa que tiene que introducir el paquete en la caja. Mete el paquete en la caja, cierra y se acabó la historia. Y es entregar un paquete. Y yo creo que, pues, no sé, yo me he tirado varios días en casa esperando un paquete, no sé vosotros, pero vamos, una mañana entera esperada y no llega el paquete, pues no sé. A mí me parece un atajo, la verdad. Bueno. Te quería preguntar el otro día que estuve en tu casa y me estaba dando vueltas. Sí. Vi que tenías un grifo competitivo en la cocina. Ah, sí. Sí, es verdad. ¿Eso se podría programar para hacer riegos automáticos o cosas así? Sí, bueno, a ver, la gracia que tiene ese grifo es que es táctil. Tú toques la parte del grifo que toques, se abre. Ahora, ¿qué es lo bueno que yo le vi a ese grifo? Pues realmente tú seleccionas la cantidad y la temperatura de agua y ahí ya se queda. Tú nada más que toques el grifo, se va a abrir lo que tú hayas seleccionado. Si es poca agua, pues poco. Entonces a mí me ayuda a ahorrar agua, porque yo el grifo no siempre lo abro a tope. Yo mantengo un poquito abierto el grifo, me voy a lavar las manos, pues toco el grifo, me lavo las manos, vuelvo a tocar y ha echado poca agua o a la temperatura que yo quisiera. Entonces, para mí esa aplicación en la cocina me va bien. Ahora, para riegados automáticos, los sensores de humedad y de inundación yo los veo más óptimos. Lo único que, claro, tenemos que echar cuenta cuánta superficie y todas esas cosas. Pero sí, vamos, hay cosas de domótica tanto para el campo, para el riego, para todo. Así que en la casa, bueno, pues donde vivimos, pero si tenéis campo, pues lo mismo. Sabéis, si queréis tener árboles regados, pues lo mismo, sensores de humedad. ¿Qué más? Gracias. Sí, lo tengo. Por supuesto.
Sí, sí. No sé si hiciste ahí un pequeño análisis, ¿no? Lo valoraste, otras marcas parecidas a Selly. A ver, Selly sí que comparte compatibilidad, digamos. Yo mi Selly lo manejo con Google. Tengo la persiana automatizada con el Selly 2.5. Claro. Y ese pues lo tengo... es muy interesante, es el Selly ese que me estás comentando porque claro, tiene por un lado medidor de consumo, es muy interesante. Y medidor también, eso es. Y después por el otro lado pues tiene dos interruptores, que yo en mi caso lo utilizo para bajar y subir, que son los dos, o puedes utilizarlo como bombilla. Sí, vamos, Selly a mí me parece, dentro de lo que me estás comentando, la opción más interesante en relación calidad-precio y sí, bueno, a ver, si nos ponemos donde van nuestros datos, pues sí, también, evidentemente. Bueno, en esto no me he centrado realmente en eso, pero sí que a la hora de comprar y de mirar, Selly fue de lo que más me sorprendió. Sí, porque tiene dispositivos muy interesantes y compatibilidad. Entonces, pues Xiaomi, por ejemplo, ahí pierde mucho. Lo único que en Selly no me cabe sensorización, no le veo. No hay en Selly no veo sensorización. Entonces, claro, al final lo que a mí me ha hecho irme a Xiaomi son los sensores. Sensor de movimiento, sensor de inundación, no los encuentro fuera. Sí, eso es. Sí, es verdad que me estás recordando porque Selly tiene una cosa que no tienen los demás, que es para controlar electrodomésticos desde dentro del propio electrodoméstico con un relé interno. O sea que cualquier botón, por ejemplo, vosotros pensáis, bueno, pero es que si la vajilla se me ha quedado encendido, si les doy al botón de apagado a distancia, pues puedes ahorrar el consumo de que la vajilla se ha quedado encendido toda la noche o lo que sea. Pues Selly sí que tiene esa opción de tener un relé seco que lo puedes introducir dentro de los electrodomésticos para domotizar electrodomésticos. Y sí, no me he metido ahí todavía, pero tiene pinta de que va a ser lo siguiente, sí. 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 El Selly me pareció lo más interesante para las persianas, desde luego. Eso desde luego. Sí, es verdad. A ti. Antonio Manuel, yo creo que también luego utiliza Selly en casa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luego lo contamos. Claro. Tengo alguna pregunta más, pues vamos a seguir hablando de lo mismo dentro de un ratito. Así que si tenéis alguna duda, luego seguramente comentamos más. Sí, sí. ¿Está bien? Pues venga, muchas gracias. Un placer.